El miedo me ha acompañado desde que tengo uso de razón. No sé si nací con él o si apareció por primera vez durante mi infancia. ¿Es algo innato o adquirido? O quizás sea algo más profundo y difícil de comprender. En cierto modo, no importa. Lo extraño es que no puedo explicar realmente qué lo provoca. ¿A qué le tengo miedo? ¿Al fracaso? ¿A mostrar debilidad? ¿A que la gente me juzgue? O tal vez simplemente no soporto la idea de decepcionar a los demás, de ser una decepción y sentirme culpable por el resto de mi vida. Un gran líder dijo una vez, no hay nada que temer salvo al miedo mismo. Una buena filosofía. Ojalá pudiera vivir según ella, pero por desgracia no es tan sencillo. Y, por supuesto, los profesionales de la salud mental te dirán que el miedo es una respuesta perfectamente natural al estrés o al peligro, el reflejo de lucha, huida o parálisis. Supongo que está grabado en nuestro ADN. Es la forma en que reacciona nuestro cerebro, un instinto que no podemos controlar. Pero, para personas como yo, el miedo, la culpa y el odio hacia uno mismo pueden llegar a ser abrumadores, hasta tal punto que la depresión y la ansiedad que sentimos se vuelven incapacitantes, impidiéndonos vivir nuestras vidas o funcionar incluso en el nivel más básico. A lo largo de los años, he sufrido estas emociones negativas de forma casi constante. La medicación y el apoyo me ayudan, y ha habido momentos e incluso largos periodos en los que me he sentido satisfecho o incluso feliz. Pero nunca consigo deshacerme por completo del miedo. Es como un mono a cuestas del que no puedo deshacerme. La historia que voy a contar aquí no es fácil de contar. El incidente fue el peor momento de mi vida y me considero muy afortunado de haber sobrevivido. Por supuesto, ya había experimentado episodios agudos de salud mental, periodos en los que me sentía tan deprimido que no podía lavarme, comer o incluso levantarme de la cama durante días. Sin embargo, siempre supe que podía superar esos periodos oscuros y salir adelante. Pero lo que me pasó el año pasado fue mucho más allá de todo lo que había sufrido antes. Fue como si todos mis peores miedos y pesadillas se hicieran realidad de golpe, y ya no luchaba contra los demonios de mi propia cabeza. Durante esos 2 días aterradores, fui acosado y aterrorizado por un monstruo que era demasiado real. ¿Era esta bestia una manifestación física de mi depresión y paranoia, o un demonio real enviado desde las profundidades del infierno para atormentarme? No puedo decirlo con certeza, pero creo que es importante contar mi historia, aunque solo sea para dar esperanza a otras personas que se enfrentan a la oscuridad. Porque, por muy mal que vayan las cosas, siempre hay un camino de vuelta. Estaba en el fondo del pozo cuando la bestia vino a por mí. Mi pareja de toda la vida me había dejado tras una ruptura muy complicada y caí en un pozo de desesperación y autocompasión. No podía funcionar con normalidad y faltaba mucho al trabajo. Al final, mi jefe me despidió y, sin trabajo, ya no tenía motivos para levantarme de la cama por las mañanas. En ese momento estaba completamente aislado. Apenas salía de casa y no hablaba con mis amigos ni con mi familia. Sentía que todo el mundo se había vuelto en mi contra. Por supuesto, no era así. Todavía había gente que se preocupaba por mí, pero yo los había apartado de mi vida, negándome a contestar sus llamadas o a responder a sus mensajes. Una vez más, es difícil de explicar. Una parte de mí temía que me juzgaran, que me dijeran que dejara de ser débil y que me recompusiera, cosa que, por supuesto, no podía hacer. Por otro lado, me decía a mí mismo que ellos estarían mejor sin mí, porque yo no era más que una carga y una vergüenza, y que sería mejor que desapareciera de sus vidas. Una vez que caes en ese agujero, es difícil salir, y cuanto más tiempo pasa, peor se pone. Nada podía hacerme sentir mejor, ninguna de las muletas o adicciones en las que había confiado anteriormente, las drogas, el alcohol, la lujuria, el escapismo, nada funcionaba. Pasaba la mayor parte del tiempo en la cama, durmiendo entre 12 y 18 horas al día. Dormir era mi único escape, la única paz que encontraba. El mundo de los sueños y los recuerdos de tiempos mejores me proporcionaban un respiro, pero nunca duraba. Lo peor era despertarme. Era entonces cuando recordaba quién era y todos los problemas que tenía, y entonces el miedo me golpeaba como una tonelada de ladrillos.
La presión que sentía en ese duro momento de realidad era intensa, me hacía sentir como un tubo de pasta de dientes apretado con fuerza. Me tumbaba en la cama con el edredón sobre la cabeza, temblando y sobresaltándome con el más mínimo ruido fuera de la ventana de mi dormitorio. No me lavaba y apenas comía. Y cualquier cosa que pasaba por mis labios no se quedaba en el estómago, porque lo tenía hecho un nudo. Esto duró varios días y mi estado mental solo empeoró con el paso del tiempo. En poco tiempo, mi paranoia se apoderó de mí. Me quedé sin comida y sin productos básicos, pero no podía salir de casa ni siquiera para ir a la tienda. Pensaba que la gente iba a por mí, que me miraban en la calle, me juzgaban y hablaban de mí en voz baja, diciendo que era repugnante y patético. Temía que me escupieran y me agredieran físicamente si salía de casa. También dejé de conectarme a internet, por miedo a los trolls, los insultos y las amenazas que inevitablemente seguirían, ya que los guerreros del teclado me buscaban para acumular odio contra mí. Lo único que quería era esconderme bajo las sábanas y olvidar que el resto del mundo existía. Pero no había escapatoria para mí. Las cosas tomaron un giro más siniestro al quinto día. Esa mañana reuní el valor suficiente para asomarme por las cortinas de mi habitación, con la esperanza de que la luz del sol despertara algo dentro de mí. Pero no pude ver el sol, ni nada más. En su lugar, había una niebla baja y densa, tan espesa que ni siquiera podía ver el otro lado de la calle. Era un fenómeno extraño, un patrón meteorológico extraño que no esperaba presenciar. En retrospectiva, debería haberme dado cuenta de que había algo antinatural y siniestro en la niebla espesa y sofocante, pero aquella mañana sentí una extraña sensación de calma. La niebla parecía un manto que me protegía y me resguardaba del cruel mundo exterior. Durante un breve instante me sentí un poco más seguro, pero, por supuesto, no duró mucho. Dormí casi todo el día, entrando y saliendo del sueño, encontrando breves momentos de paz y respiro antes de que los inevitables dolores de la ansiedad y el odio hacia mí mismo volvieran con fuerza. Era ya de noche cuando volví a abrir las cortinas. La niebla no se había disipado. Más bien, se había espesado, pareciendo una densa niebla que ahogaría toda la luz y la vida si no se controlaba. Me sentí decididamente incómodo al contemplar aquella escena oscura. Era diferente a la de la mañana. Ya no me sentía seguro y protegido. En cambio, temía lo que pudiera esconderse dentro de la niebla, utilizándola como cobertura para planear un ataque contra mi refugio. Quería correr las cortinas y volver a la cama, pero por alguna razón no podía apartarme de la ventana, así que escudriñé la calle envuelta en la niebla, buscando a alguien o algo, pero no sabía qué. Al cabo de unos minutos, divisé algo que se movía detrás de la niebla, una sombra oscura de enorme tamaño, que se desplazaba lenta pero decididamente al otro lado de mi calle suburbana, normalmente tranquila. No pude distinguir quién o qué era, solo que era grande y pesado, una figura amenazante que rodeaba el perímetro, buscando un punto débil, buscando una forma de entrar. Me quedé paralizado por el miedo, demasiado aterrorizado para apartar la mirada o alejarme de la ventana. Al final, la figura sombría se marchó, disolviéndose en la niebla y desapareciendo tan rápidamente como había aparecido. Sin embargo, yo no estaba convencido. De alguna manera, me di cuenta de que seguía ahí fuera, acechando en algún lugar fuera de mi vista. Volvería. Estaba seguro. Finalmente, me alejé de la ventana y cerré las cortinas con fuerza. En mi estado de pánico, intenté pensar qué hacer a continuación. Pensé en llamar a la policía, pero no me atreví a encender el teléfono, ya que temía lo que me esperaba, imaginándome una avalancha de mensajes abusivos y comentarios de trolls anónimos en internet. Por razones que no podía explicar, la idea de hacer una llamada telefónica y hablar con otro ser humano me asustaba incluso más que el intruso sombrío que acechaba en las calles. Además, ¿qué les diría? La policía seguramente pensaría que estaba loca, y tal vez tendrían razón. Así que, al final, hice lo que siempre hacía. Nada. En lugar de pedir ayuda, volví a la cama y escondí la cabeza bajo las sábanas, buscando consuelo en el mundo de mis sueños. No sé a qué hora me desperté. Creo que fue a la mañana siguiente, pero podría haber sido por la tarde. Para ser sincero,
ya no tenía mucho concepto del tiempo. Lo primero de lo que me di cuenta fue del humo en mi habitación, o al menos eso creía al principio. No podía respirar porque el aire era muy denso y sofocante. Pensé que mi casa estaba en llamas, pero no veía fuego. Tosiendo y escupiendo, me senté en la cama y luché por adaptar mis ojos al nuevo entorno. Presa del pánico, me acerqué a la ventana y corrí las cortinas. La niebla lo cubría todo, era tan densa que no veía ni a medio metro delante de mí. Pronto me di cuenta de que la niebla había entrado en mi habitación, atravesando de alguna manera las ventanas de doble acristalamiento y las sólidas paredes de ladrillo. Me tapé la boca y la nariz con la mano, tosiendo mientras luchaba por respirar. Sentí náuseas, como si fuera a vomitar, pero no había nada en mi estómago que pudiera expulsar. No podía creer que esto estuviera pasando. Este había sido mi refugio de la crueldad del mundo exterior, pero ya no. Fuera lo que fuera, había entrado, la niebla me ahogaba, me estrangulaba en mi último refugio. Todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente mientras retrocedía, envolviéndome fuertemente en mi edredón y cubriéndome la cabeza con la vana esperanza de que el fino material me ofreciera algún tipo de protección. Me envolví en la oscuridad, gimiendo suavemente y diciéndome a mí mismo que todo iba a salir bien, que lo superaría. Habría rezado si creyera en Dios, pero mi sombría visión nihilista del mundo me había quitado esa opción. Sentí que me desvanecía mientras la oscuridad me envolvía y perdía el conocimiento. Cuando volví a despertarme, supe que era de noche. Incluso después de quitarme la colcha de la cabeza, el mundo seguía envuelto en la oscuridad. Me parecía que los últimos rayos de luz habían sido succionados hasta desaparecer. Temblaba y tosía mientras salía de la cama. La niebla llenaba ahora mi habitación y me costaba respirar. El hedor también era horrible. No me había lavado en varios días, así que era lógico que mi cuerpo sudoroso oliera bastante mal a esas alturas. Pero no era solo yo. Mis fosas nasales estaban abrumadas por el hedor de lo que parecía carne en descomposición. El repugnante olor de la muerte me rodeaba. No podía escapar de él, ni identificar su origen. Vomité en la papelera, sin poder expulsar nada, pero aún sintiendo el miedo y el dolor mientras todo mi cuerpo temblaba. No sé por qué, pero sabía que tenía que ir a la ventana, mirar fuera y ver qué había allí, para ser testigo de la bestia repugnante que sabía que venía a por mí. Lentamente, alcancé la cortina con mi mano temblorosa y la corrí tímidamente para revelar lo que me esperaba detrás del fino cristal. La niebla era tan espesa como siempre, y sin embargo podía ver claramente las figuras que emergían de la bruma, caminando hacia mi casa con una determinación inquebrantable, totalmente concentradas en su objetivo, que, por supuesto, era yo. Sentí un terror puro recorriendo mi cuerpo cuando los vi claramente por primera vez, un ejército de demonios parecidos a zombis que se movían con determinación, con la piel pálida, los ojos inyectados en sangre y sonrisas sádicas que me helaban hasta los huesos. Pero no eran desconocidos. Los conocía a todos y cada uno de ellos, matones del colegio, exnovios, antiguos jefes y familiares con los que había perdido el contacto. Todos eran personas de mi vida, personas que me habían hecho daño de una forma u otra. Volver a verlos a todos me trajo de vuelta todos los recuerdos dolorosos. Pero ya no eran solo personas. Se habían transformado en algo mucho peor, un ejército malvado bajo el control de una entidad verdaderamente maligna. Me aterrorizaba pensar que Ser Infernal podría haber reunido a todas esas almas atormentadas, pero no tardó mucho en aparecer la horrible criatura. Lo que salió de la niebla era como algo salido de una pesadilla, o tal vez como algo que había inspirado las pesadillas. La horrible apariencia del monstruo englobaba mis peores miedos, como si fuera la manifestación física de mis terrores primarios, o una monstruosidad antinatural que podría haber sido cosida por el propio Dr. Frankenstein. Se erguía imponente, con más de 2 metros de altura, caminando sobre 2 robustas patas parecidas a las de un pájaro, ambas adornadas con garras afiladas como cuchillas. Inexplicablemente, su cuerpo y su torso eran los de un oso negro, cubiertos de un espeso pelaje enmarañado, con poderosos brazos que se extendían para formar un abrazo grotesco, con garras listas para desgarrar y destrozar.
Alcé la vista hacia su horrible rostro y me quedé sin aliento al ver lo que había ante mí. El monstruo tenía un hocico protuberante lleno de hileras de dientes afilados como los de un cocodrilo, y sus ojos, esos ojos demoníacos, de un rojo infernal. Su mirada sádica me atravesó, como si la bestia estuviera mirando directamente a mi alma. Los drone zombies detuvieron su siniestra marcha fúnebre y abrieron paso a su amo, permitiendo que el monstruo avanzara con paso firme, con sus odiosos ojos fijos en mí. Los malvados sirvientes sonrieron cruelmente mientras su amo les guiaba, y el monstruo se rió, emitiendo una carcajada sádica que llenó el aire, resonando en la calle, antes tan tranquila, y aterrorizándome más que nada que hubiera experimentado hasta ese momento. No pude soportarlo más y me alejé de la ventana, esperando contra toda esperanza poder alejar a esas monstruosidades. Me dije a mí mismo que no podrían entrar, que no podrían infiltrarse en mi casa. Pero, por supuesto, estaba completamente equivocado. Oí un fuerte golpe en la puerta principal que me hizo saltar, y un momento después temblé de terror al oírla abrirse. Estaba dentro de mi casa, tras haber atravesado mis defensas sin apenas esfuerzo. Era una situación de lucha o huida, pero no tenía dónde correr ni fuerzas para defenderme. En lugar de eso, me quedé paralizado, acurrucado en un rincón, en posición fetal. Escuché con horror cómo la bestia atravesaba el pasillo de mi pequeño bungalow, desgarrando la moqueta con sus garras y haciendo que su profunda risa retumbara en las paredes. Pronto llegó a la puerta de mi dormitorio, quedándose al otro lado, con solo la delgada madera entre la bestia y yo. La puerta no tenía cerroja y yo no tenía ningún medio para defenderme. Mi cerebro funcionaba a 1000 por hora y finalmente entré en acción, saltando y agarrando mi teléfono de la mesita de noche, antes de cruzar la habitación a toda velocidad y meterme en el armario, cerrando la puerta de un portazo detrás de mí, mientras me acurrucaba en una bola y me encogía en la oscuridad. Era patético, lo sabía. El monstruo pronto me encontraría y me destruiría. Por supuesto que lo haría. Era como si fuera un ejército derrotado, retrocediendo constantemente antes de acabar acorralado y librando una última batalla desesperada contra un enemigo invencible. Respiré hondo varias veces, el sudor brotaba por todos mis poros y todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente mientras esperaba mi inevitable destino. La bestia abrió de una patada la puerta del dormitorio y sentí el terrible golpe cuando invadió brutalmente mi santuario. Su profunda y cruel carcajada era ahora ensordecedora, y el hedor que traía consigo me abrumaba las fosas nasales. Sentí que iba a desmayarme. Quizás este sería un final adecuado para mi miserable existencia, pensé. Como un cobarde, había pasado toda mi vida huyendo de las cosas, escondiéndome de todo lo desagradable y aterrador. Pero ahora el mundo brutal había venido a por mí y no tenía ningún lugar donde huir ni esconderme. El monstruo estaba ahora al otro lado del armario, sus afiladas garras repiqueteaban contra el suelo. Podía ver la enorme sombra que proyectaba a través del hueco debajo de la puerta. Había dejado de reír y respiraba con dificultad mientras se colocaba frente al armario, preparándose para el asalto final. No sé por qué retrasó el ataque. Supongo que estaba jugando conmigo, prolongando mi sufrimiento para su propio placer sádico. No podía dejar de pensar en sus afiladas garras y dientes, en lo que me haría, desgarrarme y destrozarme en pedazos y devorar mi carne cruda. ¿Me merecía este destino? ¿Había hecho algo tan malo como para merecer morir de una forma tan salvaje? No sabría decirlo, pero admito que tenía miedo a la muerte. Claro que había pensado en suicidarme antes, pero obviamente nunca había llegado a hacerlo. Durante mis peores episodios de depresión, a menudo sentía que no merecía vivir. Pero ahora que la muerte me miraba a los ojos, quería sobrevivir. Mi recuerdo de lo que sucedió a continuación es bastante confuso. Recuerdo haber sentido una descarga de adrenalina cuando alcancé mi teléfono y lo encendí con los dedos temblorosos y sudorosos. Pensé que tal vez no era demasiado tarde para pedir ayuda, que tal vez aún podía salvarme. El dispositivo cobró vida, iluminando el interior del armario con su resplandor artificial. Al mismo tiempo, el monstruo emitió un gruñido sordo y oí cómo giraba lentamente el pomo de la puerta, preparándose para entrar.
Entonces me di cuenta de que no habría tiempo para llamar a la policía ni a nadie más. En cuestión de segundos sería hombre muerto. Pero entonces ocurrió algo muy extraño. Mi teléfono llevaba varios días apagado, ya que había decidido aislarme de todo el mundo. Así que, segundos después de encenderlo, me inundaron los mensajes y las notificaciones atrasadas. Huelga decir que no pude leer todos los mensajes en ese momento tan tenso y mortal, ya que esperaba encontrar un final espantoso en cuestión de segundos, pero los mensajes que pude oír no eran críticos ni estaban llenos de rencor, sino todo lo contrario. Eran de mis amigos y familiares, las personas que me querían y se preocupaban por mí. Estaban realmente preocupados, preguntándome cómo estaba, ofreciéndome su apoyo y rogándome que contestara el teléfono. De repente, caí en la cuenta. Realmente se preocupaban por mí y querían que luchara contra esto, que sobreviviera y volviera con ellos. Pero, ¿ya era demasiado tarde para mí? Contuve la respiración mientras la bestia gruñendo giraba el pomo y la puerta del armario se abría lentamente para dejar al descubierto el horror que se alzaba al otro lado. Me preparé para el final, pero no llegó. En cambio, la bestia gritó de dolor y se apartó rápidamente de la puerta del armario, como si le hubieran disparado con un rifle o la hubieran atravesado con una lanza afilada. Oí el rápido clic de las garras contra el suelo mientras el monstruo huía, saliendo rápidamente de mi dormitorio y atravesando la cabaña antes de escapar por la puerta principal. Me sorprendió este repentino cambio de suerte y seguía temiendo que todo fuera algún tipo de truco elaborado. Por lo tanto, pasó algún tiempo antes de que me sintiera lo suficientemente valiente como para salir de mi escondite. Pero, cuando finalmente lo hice, descubrí que la niebla se había disipado y mi habitación estaba como debía estar, con el monstruo evidentemente desaparecido. Cuando me sentí satisfecho, me puse de pie temblorosamente y me acerqué a la ventana, corriendo la cortina y sintiendo un inmenso alivio cuando la luz del sol matutino tocó mi piel. Por primera vez en días, me sentí humano de nuevo. Después de saborear ese momento de felicidad, busqué mi teléfono, sabiendo que tenía muchas llamadas que hacer. Después del incidente, recibí el apoyo de mis seres queridos y busqué ayuda profesional. Los médicos me dijeron que el monstruo no era real, que era un delirio paranoico provocado por mi estado. No discutí el tema, pero sabía que no era así. Los daños en la alfombra y las profundas marcas de garras en el suelo de mi dormitorio eran prueba suficiente para mí. La bestia es real y sigue ahí fuera. Se alimenta de la desesperación y el odio hacia uno mismo y viene a por ti cuando estás en tu punto más bajo. No tengo ninguna duda de que me habría matado si no hubiera encendido el teléfono en el último momento. Los mensajes de apoyo y amor me llenaron el corazón de esperanza, lo que hirió a la bestia y la obligó a retirarse. Sé que volverá algún día. Ahora mismo me siento bien, pero la depresión no tiene cura definitiva y sé que en el futuro me enfrentaré a nuevos retos, sufriré reveses y decepciones que traerán días oscuros. Pero también sé que soy lo suficientemente fuerte para derrotarla, siempre y cuando tenga a personas buenas dispuestas a luchar a mi lado. Así que, si te sientes tan deprimido como yo, mi mensaje para ti es este: sigue luchando y recuerda que no estás solo. Porque la bestia solo puede vencerte si tú se lo permites.